El universo no había sido amable con la humanidad exiliada por más de un siglo. La Tierra no era más que una cáscara, sus ciudades reducidas a cenizas, su gente esparcida por sistemas estelares distantes, olvidada y marginada. La chitar y antigua, y aparentemente imparable raza alienígena, había aplastado el imperio de la humanidad con brutal eficiencia. Nadie lo había visto venir. Los chitar llegaron en la oscuridad de la noche, silenciosos, veloces y abrumadores. La guerra había sido corta pero decisiva. La flota de la Tierra fue destruida, las colonias fueron abandonadas, y la humanidad se había visto obligada a esconderse. Las pocas naves sobrevivientes ahora vagaban por los confines más lejanos de la galaxia, perseguidas por ellos, su existencia reducida a poco más que un mito. No quedaba nada de la gloria del pasado de la humanidad, excepto una débil esperanza enterrada profundamente en el frío silencio del espacio. Entonces llegó la señal, era una simple transmisión, una baliza de socorro. Interceptada por una estación de retransmisión olvidada hace mucho tiempo en el borde de la galaxia, justo afuera del espacio controlado por Chitar, la señal había sido grabada pero ignorada por más de 2 décadas. Fue solo por casualidad que el comandante Aaron Valen, una mujer con un historial militar histórico y una feroz determinación de restaurar el lugar de la humanidad entre las estrellas, por casualidad, captó el débil pulso mientras buscaba entre viejos registros en los archivos DST de la última flota humana. Aaron siempre había estado impulsado por una cosa, la esperanza de que la humanidad pudiera resurgir. Había visto a su familia aniquilada, su mundo natal reducido a escombros, y su gente dispersa al viento, pero había algo en esta señal, algo casi familiar en ella, que despertó una emoción que no se había permitido sentir en años. No era solo una llamada de socorro, era un faro, una invitación a recordar. ¿Qué diablos es esto?, murmuró para sí misma entrecerrando los ojos mientras la antigua transmisión se reproducía a través del sistema de calibración de su nave. La voz estaba confusa, demasiado dañada para descifrar, pero había una palabra que se repetía una y otra vez. Recuerda. El corazón de Aaron se aceleró cuando el peso de esa única palabra cayó sobre ella. No estaba sola, la humanidad no estaba perdida. Alguien en algún lugar había dejado un rastro, un camino atrás. Esto no fue un accidente, alguien había escondido algo valioso, algo importante, algo que podría cambiar el rumbo de la guerra. ¿Pero dónde? Las coordenadas adjuntas a la señal conducían a una estación abandonada, enterrada en la extensión inexplorada del espacio, una reliquia olvidada de los primeros días de la colonización humana. El lugar era remoto, un escondite perfecto. No se habían reportado patrullas en las cercanías durante décadas. Si la humanidad tenía alguna esperanza de reclamar las estrellas, comenzaría aquí. Aaron se volvió hacia su tripulación, un pequeño equipo de sobrevivientes cuidadosamente seleccionados de varias colonias. Todos experimentados y curtidos en la batalla. Prepárense para un salto, ordenó su voz firme, pero la chispa de algo más vivo en su tono. Vamos a averiguar quién envió este mensaje, y vamos a encontrar lo que dejaron atrás. Navegaron a través del espacio vacío, el silencio del vacío presionando y alrededor de ellos. Cuando la nave entró en las cercanías de la estación, sus sensores comenzaron a parpadear. Había algo allí escondido en la sombra de un campo de asteroides. Era una estructura antigua, mucho más grande de lo que habían anticipado. Su diseño claramente anterior a la invasión Shar. La estación había estado inactiva durante eones, un testigo silencioso del paso de la historia, pero cuando atracaron un extraño zumbido llenó la nave, un sonido extraño y desconocido, casi como un latido del corazón. Lo encontramos, Aaron, dijo su voz reverberando a través del silencio de la nave. Ahora nos damos cuenta de lo que significa. Lo que no sabían era que este descubrimiento cambiaría todo. No era solo un artefacto, era un arma. Una clave para el futuro de la humanidad, y no se detendrían ante nada para asegurar que permaneciera enterrado. La bahía de atraque de la antigua estación estaba en silencio, casi sofocante, por lo que las luces parpadeaban de manera intermitente. Su brillo opaco proyectaba largas sombras en las paredes, como si la estación misma fuera reacia a despertar por completo. Aaron Valen guió a su tripulación por los pasillos, sus botas resonando en el piso de metal. La estructura se sentía como si hubiera sido abandonada a toda prisa, equipo viejo, herramientas olvidadas y signos de descomposición en cada torno. Aún en medio del desorden había una inconfundible sensación de propósito. Este lugar no solo había sido abandonado, había estado escondido. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado aquí?, preguntó la teniente Lena Harker, una ingeniera veterana con una mente aguda y un ingenio más agudo. Escaneó las paredes con su escáner de mano que constantemente recogía lecturas extrañas. Los ojos de Aaron se entrecerraron mientras estudiaba los datos, tocando la pantalla de su propio dispositivo. Esta estación es anterior a cualquier registro que tengamos, incluso antes de que pudiera ser más antigua que cualquier cosa que hayamos encontrado. El equipo continuó más profundamente en el corazón de la estación. Cuanto más se movían, más se sentían como intrusos, como si estuvieran invadiendo algo mucho más antiguo y peligroso de lo que anticipaban. Los pasillos se hicieron más estrechos, el aire más espeso. Luego llegaron a una enorme cámara en el centro de la estación. Las paredes aquí estaban adornadas con símbolos extraños, ninguno de los cuales se parecía a nada humano. El espacio se sentía vivo, pulsando con una energía que parecía zumbar bajo sus pies. En el centro de la cámara había un pedestal y
Sobre él un objeto cristalino oscuro que parecía parpadear con una luz interna, era la fuente de la señal. Un ligero temblor de emoción recorrió a Aaron mientras se acercaba. Esto era lo que habían venido a buscar, pero lo que no sabían era que era mucho más que una reliquia. Todos permanezcan alerta, ordenó Ain. No sabemos qué puede hacer esta cosa. Mientras se reunían alrededor del pedestal, Lena se acercó al objeto, sus dedos flotando sobre él, insegura de qué hacer. Luego alcanzó un panel de control al lado del pedestal y comenzó a trabajar su magia conectando su consola portátil al sistema antiguo. En el momento en que su dispositivo interactuó con el pedestal, la habitación pareció exhalar, las luces se iluminaron, el zumbido en el aire se intensificó y el objeto cristalino cobró vida. La IA había estado inactiva durante siglos esperando un toque humano para despertarla. Entonces una voz natural pero humana emergió del núcleo del cristal. Las palabras se distorsionaron al principio como si la IA todavía estuviera recuperando su orientación después de tantos años de silencio. Fue suave al principio, luego más fuerte, más claro. Humanidad, ha pasado mucho tiempo. El pulso de Aaron se aceleró. Ella sabía que estaban al borde de algo monumental. La IA habló de nuevo, esta vez con más fuerza. Los Chitar no son lo que parecen, no son conquistadores, son sobrevivientes. Su supervivencia depende del conocimiento que yace dentro de mí. Puedo ayudarlos a reconstruir, pero deben usar este poder sabiamente. Lena, con los ojos abiertos y aturdida, intercambió miradas con Aaron. Las implicaciones del mensaje eran asombrosas. Los Chitar habían sido retratados como una fuerza casi imparable, pero ahora se revelaban como algo más, refugiados de su propia galaxia, una especie que huye de un cataclismo. ¿Pero qué los había llevado a una campaña tan agresiva contra la humanidad? La voz de Losa resonó en la cámara, de nuevo, esta vez resonando profundamente dentro de las mentes de todos en la habitación. Su gente nunca estuvo destinada a caer. Deben reclamar lo que les fue robado. La clave de su victoria está dentro de su sangre. El potencial de la humanidad. Juntos se convertirán en la fuerza que une las estrellas. Pero primero deben comprender la verdad del origen del Shar. Necesitarán mi conocimiento. Aaron, aliento atrapado en su garganta. Esto era más que una herramienta, fue el punto de inflexión en la guerra. Pero las palabras de la A también le provocaron un escalofrío en la columna vertebral. La verdad del Chitar era mucho más oscura de lo que jamás habían imaginado, y con este nuevo poder, la humanidad podría alzarse como campeones o arriesgarse a sumergir a la galaxia en un conflicto más profundo. ¿Qué quieres decir con el potencial de la humanidad? Aaron preguntó con su voz firme pero con un toque de urgencia. El potencial reside en tu ingenio, tu adaptabilidad, tu incansable voluntad de sobrevivir. Puedo guiarte hacia tecnologías con las que nadie ha soñado jamás, armas de un poder inimaginable, pero úsalas con precaución porque el camino a seguir está plagado de peligros. El Shar vendrá por ti. La habitación cayó en un pesado silencio. La comprensión de lo que acababan de descubrir se estaba hundiendo lentamente. La guerra estaba lejos de terminar y esto era solo el comienzo. Aaron enderezó sus hombros, su resolución se endureció. Entonces, no solo luchamos para sobrevivir, luchamos para ganar. El brillo parpadeante de los A se iluminó casi como en aprobación. Comienza ahora el despertar de la IA. Había puesto en marcha una serie de eventos. Los restos dispersos de la humanidad, una vez desorganizados y desesperados, ahora se encontraban con una chispa de esperanza, una ventaja con la que nunca habían soñado. En las profundidades huecas del espacio, lejos de las miradas indiscretas de la IA, una nueva flota estaba tomando forma, forjada a partir de los restos de antiguas adoraciones y las brillantes innovaciones que la IA había desbloqueado. La humanidad ya no solo sobrevivía, estaban reconstruyendo, y con cada nueva nave que se lanzaba su resurgimiento se volvió imposible de ignorar. El comandante Aaron Valen estaba de pie en el puente del Argonauta, la nave insignia de la recién formada flota Fénix. La adoración masiva era un testimonio de lo que la humanidad podía lograr cuando se enfrentaba a probabilidades imposibles. Su hall brillaba bajo las luces artificiales del muelle, pero lo que realmente lo hacía notable eran los sistemas integrados que ahora pulsan a través de su núcleo, motores cuánticos, encubriendo tecnologías y armas de una precisión mucho más allá de lo que la humanidad había conocido. La nave no solo estaba impulsada por tecnología avanzada, sino por la voluntad de las personas que representaba. ¿Cómo va la modernización?, preguntó Aaron, volviéndose hacia el teniente Harker, que estaba estacionado en la consola de operaciones de la nave. Lena apagó su pantalla. Estamos casi listos para lanzar la siguiente ola. Comandante, las naves de la clase Phoenix están completamente armadas, los escudos están calibrados y hemos actualizado todos nuestros sistemas principales. La IA todavía está afinando algunas de las funciones secundarias, pero está más allá de lo que podríamos haber imaginado. Estamos hablando de tecnología que nos habría llevado siglos desarrollar y lo hemos hecho en cuestión de semanas. La mirada de Aaron se desplazó al mapa holográfico frente a ella que mostraba las ubicaciones de las diversas colonias humanas esparcidas por la galaxia, y los demás están a bordo. Hemos tenido contacto exitoso con más de 20 colonias. Lima dijo las palabras, pisando rápido. Algunos son escépticos, pero la prueba está en la potencia de fuego.
En el momento en que ven lo que podemos hacer, se alinean para unirse. No sabremos qué los golpeó. Aaron asintió a pesar del optimismo que sentía, el peso de la situación se asentaba pesadamente sobre sus hombros, todavía estaban en inferioridad numérica, todavía los perseguían y estaban lejos de ser ajenos a la creciente amenaza humana, pero algo había cambiado, ya no eran los mansos supervivientes que se encogían en las sombras, eran guerreros que regresaban para reclamar lo que era legítimamente suyo, iniciar la siguiente fase de reclutamiento. Aaron ordenó, necesitamos más naves, más casas, traeremos a cada última facción humana bajo nuestro estandarte, o moriremos en el intento. La IA integrada en cada nave de la flota zumbó suavemente a través del sistema de comunicación. No era una voz a la que Aaron se hubiera acostumbrado, pero había aprendido a confiar en su guía. No estás solo, comandante, tu flota estará lista, me aseguraré de que el camino esté despejado. Una voz desde la parte trasera del puente interrumpió el momento. Comandante, hemos detectado una flota acercándose. Los ojos de Aaron brillaron en la pantalla, los sensores habían detectado una gran flota de naves Char en un curso de intercepción, era demasiado pronto, había esperado más tiempo para solidificar su posición, pero ahora la lucha había llegado a su fin. Los escudos arriba, Aaron ladró volviéndose hacia Lena, preparen la flota para el combate, no me importa si están aquí para una escaramuza o un asalto total, vamos a darles pelea, no olvidarán que la flota Fénix todavía estaba en su infancia, aún no estaba en plena forma, pero no importaba, los Chitar venían, y los humanos ya no esperaban ser cazados. Los dedos de Aaron agarraron el apoyabrazos de su silla de mando, y por primera vez desde la caída de la tierra sintió la oleada de anticipación, ya no sé. Trataba de supervivencia, se trataba de reclamar su lugar en las estrellas. El puente cayó en un silencio tenso mientras la flota movilizaba cada nave preparándose para la batalla. Los Chitar habían subestimado a la humanidad, una vez ahora aprenderían que la humanidad ya no era solo un remanente del pasado, eran una fuerza a tener en cuenta en la batalla por la galaxia. Estaba a punto de comenzar y la flota Fénix se estaba levantando de las cenizas en el momento en que la flota Chitar entró en el sector. El silencio en el puente del Aranot se rompió. La voz de Aaron Ballon cortó la tensión como una espada. Todas las naves se preparan para el combate. Mantengan la distancia. Nadie se mueve hasta que hayamos confirmado sus intenciones. La flota enemiga era grande, masiva de hecho, una serie de naves capitales fuertemente blindadas flanqueadas por un enjambre de ágiles destructores. Las naves Shi'ar, conocidas por su crueldad y su capacidad para resistir casi cualquier cosa que se les lanzara, se alzaban siniestramente en el borde del sistema estelar que habían venido a atacar, y estaba claro que no se detendrían hasta que la humanidad fuera nuevamente empujada hacia las sombras, pero Aaron no tenía intención de retirarse. La flota Fénix, todavía en sus primeras etapas de formación, estaba superada en número y armamento. Sin embargo, con la nueva tecnología obtenida de la IA, sus naves eran todo menos típicas. Cada nave estaba equipada con escudos de camuflaje, disruptores de pulso y armas de rayos de partículas que hacían que incluso las más poderosas, las naves de Coro, parecen vulnerables. Aún no se han probado en combate, pero el momento de averiguarlo ha llegado. Comandante, su nave líder está haciendo señales. Lena Harkers dijo, sus dedos volando sobre la consola, es una advertencia, quieren que nos retiremos, déjalos enviar su advertencia. Aaron respondió con voz firme, se inclinó hacia adelante en su silla, los ojos fijos en la flota enemiga que se acercaba. No vamos a retroceder. La flota Chitar se acercó y la tensión en el aire era palpable, los humanos no tenían el lujo del tiempo para saborear su ventaja. Aaron sabía que si les permitían dictar los términos de esta batalla, perderían la iniciativa y la perderían rápidamente. Agarró los brazos de su silla como señal a su flota. Salió en cubierta. Todas las naves en mi señal. En el momento en que emitió la orden, el Argonaut y su flota acompañante desaparecieron en el vacío, sus siluetas una vez prístinas ahora son invisibles para los sensores enemigos. Por un breve momento, pareció que su flota estaba sola, confusa y vulnerable, pero no permanecerían así por mucho tiempo. Los tenemos en la mira. LMA dijo que las armas están. El pulso de Primedarong se aceleró, pero se mantuvo firme, espere mi señal. Los segundos se arrastraron cada uno sintiéndose como una eternidad. Finalmente, los ojos de Ain se entrecerraron y su voz se volvió baja, firme y llena de una fría resolución. Ahora, asalto total. Con eso, la flota Fénix surgió de las sombras. La repentina ráfaga de fuego de sus armas se dirigió hacia las desprevenidas naves Chitar. Las ráfagas de energía rebotaron en los escudos enemigos, dejando chispas y escombros a su paso. El argonauta disparó primero un rayo de energía enfocada que golpeó la cornisa de la nave estelar con precisión mortal. La nave gimió bajo la fuerza, sus escudos se encendieron antes de que comenzara a romperse. Los Chitar reaccionaron rápidamente tomando represalias con su propio fuego. Los misiles de plasma se dirigieron hacia la flota, pero los escudos avanzados de la nave Fénix absorbieron los golpes.
Sus dispositivos de camuflaje parpadearon por un momento mientras evadían el fuego entrante. No solo sobrevivimos esta vez, estamos ganando, gritó el capitán Asher, el oficial al mando de uno de los destructores más pequeños de la flota. Su voz rebosaba de emoción, pero el costo de la victoria llegó rápidamente. Una de las naves Phoenix, una fragata, quedó atrapada en el fuego cruzado y explotó en un violento estallido de luz. El corazón de Aaron se apretó en su pecho, pero no había tiempo para el dolor. El enfoque sigue avanzando. Ordenó que la batalla continuará. Ambos lados desataron todas las armas en su arsenal. Los humanos tenían la ventaja de una tecnología superior, pero los Chitar eran implacables. Cada una de sus naves estaba diseñada para absorber daño y tenían poderosas armas de represalia, pero la estrategia de la humanidad fue diferente esta vez. Lucharon de manera más inteligente usando tácticas de golpe y fuga, interrumpiendo las comunicaciones enemigas y explotando cada debilidad que pudieron encontrar. Aaron pudo escuchar el crujido de las comunicaciones mientras la tripulación ejecutaba sus maniobras. Una serie repentina de rayos de plasma, EXP, cayó cerca de The Argonaut. Se inclinó y la nave se sacudió bajo la presión. Apretó los dientes aquí con los ojos entrecerrados. Mientras los informes de daño se filtraban en el casco se rompieron en el lado de estribor. Lena, gritó mantengamos la línea. Aaron dijo firmemente que no podemos permitirnos perder este impulso. Los Chitar eran oponentes formidables, pero la voluntad de la humanidad para sobrevivir era más fuerte a medida que avanzaba la batalla. Se hizo evidente que esta no iba a ser una victoria limpia. La flota Phoenix estaba sufriendo grandes bajas, pero con cada momento que pasaba también se hizo evidente que la marea de la guerra había cambiado. Los Shar por primera vez en mucho tiempo estaban empezando a cuestionar su dominio absoluto. Para cuando la batalla finalmente terminó los cielos estaban llenos de los restos de naves rotas. La flota Phoenix había emergido victoriosa, apenas la mitad de la flota había sufrido daños significativos a G, pero habían asestado un golpe que nunca olvidarían. Por primera vez en más de un siglo la humanidad había demostrado a la galaxia que no debían ser subestimados. Aaron estaba de pie en el puente mirando a la carnicería. A través de la ventana hemos dejado nuestra marca, murmuró. Ahora llevamos la lucha a ellos. La guerra estaba lejos de terminar, pero la humanidad acababa de recuperar su lugar entre las estrellas. Las secuelas de la batalla fueron una visión sombría. El espacio, que alguna vez estuvo vacío, ahora parecía plagado de restos de humanos y naves espaciales. Los fragmentos de Twisted Metal se alejaban lentamente. La flota Phoenix había emergido victoriosa, pero el costo había sido alto. La mitad de sus naves habían sufrido graves daños y varios miembros de la tripulación se perdieron en el caos de la batalla. Sin embargo, en medio de los restos había una chispa, una promesa. La humanidad había ganado su primera batalla real contra los en más de un siglo. El comandante Aaron Valen estaba en la sala de guerra a bordo del Argonaut mirando los informes de daños y las listas de bajas. Sus dedos se cernían sobre la pantalla, pero dudó en tocar el panel táctil. Sabía lo que había que hacer. El liderazgo de Phoenix había demostrado su valor, pero ahora necesitaban seguir adelante antes de que los pudieran reagruparse y tomar represalias. La voz de la comandante Lena Harker interrumpió sus pensamientos. Terminamos de analizar los restos de la batalla. Una de las naves Chitar tenía un extraño gato de datos a bordo. Algo que nunca habíamos visto antes. La mirada de Aaron tomó qué tipo de datos. Lena frunció el ceño sacando una pantalla holográfica. Está encriptado, pero hay un patrón. No parece una estrella estándar. Inteligencia militar, es más personal. Es casi como si estuvieran rastreando colonias humanas específicas. El estómago de Aaron se apretó. Rastreándonos. Lena asintió. Es más que eso, hay referencias a algo llamado este proyecto salvador. De los datos que hemos decodificado hasta ahora parece que han estado cazando a ciertos individuos líderes. Humanos guerreros, personas con habilidades específicas, estaban tratando de capturarlos o matarlos, pero algunos de los nombres enumerados son. Hizo una pausa como si no estuviera segura de cómo continuar. Aaron se inclinó hacia adelante entrecerrando los ojos. ¿Qué nombres? Lena pulsó algunos comandos, y una lista de nombres apareció en el aire brillando con un texto verde espeluznante. En la parte superior de la lista había un nombre. Aaron conocía muy bien. Aaron Valen. Su sangre se heló. Eso es imposible. Susurró. ¿Por qué me estarían rastreando? La expresión de Lena era sombría. No lo sé, pero hay algo más grande en juego. Aquí creemos que es más que solo una lista. La guitarra podría haber estado planeando infiltrarse en las filas humanas. Existe una teoría de que algunos de ellos han estado haciéndose pasar por líderes humanos durante años, mordiendo su tiempo esperando el momento adecuado para atacar. Aaron sintió un terror frío que la invadía. Un traidor entre ellos. Era lo único para lo que no se habían preparado. Lo único que podría destruir todo por lo que habían trabajado. La idea de un espía de Aar incrustado en sus filas alimentando información al enemigo le hizo hervir la sangre. Agarró el borde de la mesa. Sus nudillos se blanquearon. No podemos permitirnos tener fugas, dijo Aon con su voz oscura y resuelta. Reúnanse a los oficiales superiores.
Necesitamos averiguar quién es leal y quién no. Lena dudó antes de asentir. Entendió el comandante mientras Lena se iba a reunir con los oficiales. Aaron no podía evitar la persistente sensación de que los estaban observando. No solo estaban luchando, sino que estaban luchando contra una amenaza desconocida e insidiosa desde dentro. No podía confiar en nadie por completo, ni siquiera en los más cercanos a ella. Minutos después, los oficiales superiores del Fénix se reunieron en la sala de guerra. Aaron estaba de pie a la cabecera de la mesa, su expresión era dura como una piedra. Tenemos un problema, comenzó su voz cortando la habitación como una espada. Hay un traidor en nuestras filas. Hemos decodificado la inteligencia chatar que sugiere que se han infiltrado en nuestra flota. Alguien aquí está trabajando para ellos. Un murmullo recorrió a los oficiales y Aaron sintió el peso de sus ojos sobre ella, pero se mantuvo firme. Fijó la mirada en cada uno de ellos por turno. ¿Alguno de ustedes sabe algo sobre esto? Exigió que la habitación se sumiera en un silencio incómodo. Uno por uno sacudieron la cabeza, pero Aaron pudo ver la duda parpadeando en sus ojos. Había miedo, sí, pero también sospecha. Nadie sabía en quién confiar más. Entonces una voz rompió el silencio. El capitán Asher, el oficial que había comandado uno de los destructores durante la batalla, habló. Debemos tener cuidado, comandante, si hay un topo, podría ser alguien que ha estado con nosotros desde el principio. No podemos empezar a acusar a la gente. Necesitamos una estrategia, una forma de erradicar esto. Aaron asintió lentamente. Estoy de acuerdo, pero no tenemos el lujo del tiempo. El Chitar vendrá por nosotros otra vez, y saben exactamente dónde atacar. Lena dio un paso adelante, su rostro sombrío. Hemos estado ejecutando un diagnóstico completo en toda la tripulación comunicaciones. Tengo una lista de nombres para cotejar con los datos de la antena que hemos recuperado. Si nos movemos rápido, podemos identificar quién podría estar. Comprometido, la mente de Aaron corrió. El tiempo se estaba acabando y cada momento que desperdiciaran podría ser otro paso hacia su aniquilación. Hazlo, y manténlo en silencio. No queremos que la tripulación entre en pánico. Nos ocupamos de esto internamente sin excepciones. Mientras los oficiales se dispersaban para cumplir las órdenes, Aaron se quedó mirando la lista de nombres que aún parpadeaban en la pantalla. Su propio nombre en la parte superior de la lista la perseguía. Pensamientos en quién podía confiar ahora. Los siguientes días a bordo del Argonaut estuvieron llenos de tensión. La tripulación, una vez unida en su misión, ahora llevaba el peso de la sospecha sobre sus hombros. Cada mirada parecía cargada de dudas, cada conversación llena de preguntas no dichas. Aaron Valen siempre había liderado su tripulación con una confianza inquebrantable, pero ahora esa confianza estaba fracturada, y no podía evitar sentir la aplastante responsabilidad de todo. Lena Harker había estado trabajando sin parar, cruzando los datos de la tripulación con los registros de la tripulación. Hasta ahora no se habían hecho conexiones obvias. El infiltrado fue cuidadoso y Lena le había advertido de que podrían no encontrar nada sin más tiempo, pero el tiempo Aaron sabía que era un lujo que ya no tenían. La tensión en la sala de guerra era palpable cuando Lena presentó sus hallazgos. Revisé los datos nuevamente, dijo en voz baja, no hay patrones, no hay coincidencias obvias, pero los nombres en la lista de Chitar no son aleatorios. Hay un método para ello. Algunos de los individuos tienen roles específicos, ciertas habilidades, y la lista está incompleta. Solo estamos viendo parte de la imagen. Aaron apretó la mandíbula. Así que estamos cazando sombras. Lena asintió. Pero tengo otra teoría. Hay alguien en la flota que sabe exactamente qué buscar. Un especialista que podría rastrearnos de formas en que el Chitar no puede. Alguien con acceso a información que no deberían tener. La mirada de Aaron se oscureció. ¿Crees que es un oficial, tal vez? Lena respondió que podría ser alguien de más abajo, alguien que ha sido pasado por alto, pero la forma en que los Chitar apuntan a personas con ciertos rasgos apunta a alguien que sabe cómo pensamos, cómo operamos. Los pensamientos de Aaron fueron inmediatamente a los oficiales superiores, en quienes más confiaba. ¿Podría ser uno de ellos el traidor? La sola idea le revolvió el estómago, pero la posibilidad no podía ignorarse. Después de todo, los Chitar habían estado en esta guerra el tiempo suficiente para aprender tácticas humanas. ¿Quién mejor para infiltrarse que aquellos que conocían la mente del enemigo? Antes de que Aaron pudiera responder, sonó una alerta en toda la habitación. Comandante, tenemos un problema, dijo la teniente Harker. Sus ojos se abrieron en estado de shock mientras leía desde su consola. Una flota de naves Char acaba de abandonar FTL justo en nuestra puerta. Aaron se puso de pie de inmediato, su corazón dio un vuelco. El Fénix, la flota no estaba preparada para otro enfrentamiento. Todavía se estaban recuperando de la batalla anterior. La flota apenas se mantenía unida después del daño sufrido. ¿Cuántas naves? Exigió. Al menos 25. La comandante Lena respondió, no es una flota de asalto completa, pero es más que suficiente para aniquilarnos si nos pillan desprevenidos. La mente de Aaron se aceleró, estaban al borde y un solo movimiento en falso podría significar su destrucción.
Activen todas las defensas de la flota, ordenó, inicien maniobras evasivas, los enfrentaremos de frente, no podemos permitirnos correr. Pero mientras se transmitían las órdenes, algo se sentía mal, la preparación de la flota parecía demasiado lenta, algo estaba mal, y Aaron lo sintió en sus entrañas, se paró en el puente, sus ojos escanearon los monitores, y fue entonces cuando se dio cuenta, no había una urgencia inmediata entre la tripulación, se estaban moviendo, sí, pero había una calma antinatural, como si realmente no esperaran sobrevivir a este encuentro, su mente se aceleró, ¿era esto obra del traidor? El infiltrado ya había saboteado los esfuerzos, los estaban llevando a una trampa antes de que pudiera actuar sobre sus sospechas. Lo peor sucedió, una sección del ala de estribor de los argonautas se iluminó con explosiones violentas, repentinas y devastadoras. Las luces se iluminaron y las alarmas sonaron mientras la nave se sacudía violentamente bajo el impacto. Informes de daños. Aaron gritó, daño crítico a nuestros escudos. Lena respondió, hemos sido alcanzados por una explosión EMP. Los sistemas se están desconectando, estamos expuestos. El Chitar lo había hecho. Se las habían arreglado para desactivar las defensas de la flota justo cuando estaban a punto de atacar, y ahora la flota Phoenix estaba sentada presa en el vacío abierto del espacio. Activen escudos secundarios a máxima potencia. Aaron gritó, todas las naves mantengan la formación, pero incluso cuando dio la orden, los pensamientos de Aaron estaban acelerados. Sabía demasiado. Habían estado preparados para esta batalla de formas en las que no deberían haberlo estado. Esto no era solo una emboscada, era una ejecución. La comprensión la golpeó como una bofetada fría. El traidor ya se había asegurado de que la flota Phoenix fuera vulnerable en el momento de la verdad. Ya no había ninguna duda de que tenían un topo. En medio de ellos y ese topo acababa de entregarles la flota. Los puños de Aaron se apretaron para encontrar la fuga ahora, pero mientras la tripulación se apresuraba a recuperar el control de la nave, la mente de Aaron se volvió hacia la siguiente pregunta crucial: ¿quién los había traicionado y cómo podían detener al Chitar antes de que el infiltrado diera su golpe final? La batalla por la supervivencia acababa de tomar un giro más oscuro. Lo que estaba en juego ya no era solo el destino de la flota, sino el alma misma de la humanidad. El Argonet apenas se mantenía unido mientras la flota Shar se acercaba. La explosión EMP había paralizado su sistema y sin escudos completos, la nave era un objetivo sentado. Aaron Valen estaba de pie en el puente, sus ojos fijos en el caos que se desarrollaba fuera de la ventana gráfica. El resto del aguanieve Phoenix estaba en un desorden similar. Sus naves estaban dispersas y eran vulnerables. Comandante, estamos recibiendo fuego pesado. Lena Harker dijo con voz aguda con urgencia. Nuestros escudos secundarios están aguantando, pero el Chitar nos está abrumando. Se han adaptado a nuestras tácticas más rápido de lo que anticipamos. Los nudillos de Aaron se pusieron blancos mientras agarraba la parte posterior del comando. Si ya pongan la flota en posición, necesitamos ganar tiempo para reparaciones. Nuestra prioridad es poner esos escudos en línea. Ya enviamos equipos de reparación, pero va a tomar tiempo. Lena respondió, no tenemos mucho tiempo antes de que acaben con nosotros. Las naves Chitar eran implacables, sus cañones de plasma y salvas de misiles continuaron luchando contra la flota Fénix, y varias naves ya habían comenzado a desintegrarse bajo el asalto sostenido. Los argonautas aumentaron su integridad estructural disminuyendo rápidamente a medida que el fuego enemigo encontró su marca. Estado de la flota, exigió Aaron. Se perdieron 2 destructores. Lena dijo, una nota de tristeza arrastrándose por su voz. El resto está luchando por mantenerse en formación. Estamos aislados. El puente quedó en silencio mientras todos absorbían la gravedad de su situación. Estaban superados en armamento, superados en número, y se estaban quedando sin tiempo, pero la comprensión de que estaban de alguna manera un paso por delante comenzó a carcomer la mente de Aaron. Esta no era solo una pelea por esa supervivencia, fue una pelea que habían preparado para perder. Quienquiera que fuera el traidor, habían jugado su papel demasiado bien. Aún no hemos terminado, Aaron dijo, su voz fría y autoritaria. Tráeme al capitán Asher. Ahora. Lena rápidamente se conectó a la comunicación y en segundos la imagen del capitán Asher parpadeó en la pantalla. Su rostro era sombrío, pero no había ningún suspiro de pánico en sus ojos. Comandante, estamos resistiendo aquí, pero no se ve bien. Asher informó que los Chitar nos están presionando mucho. ¿Cuál es el plan que necesitamos para ganar más tiempo? Nos acercaremos para atraer su fuego y darles a los equipos de reparación una ventana para restaurar nuestros escudos principales, luego los atacaremos con fuerza, eliminaremos su nave de mando, es su eslabón más débil, si podemos derribarla el resto de su flota se dispersará. Asher asintió con determinación destellando en sus ojos. Entendido, comandante, mantendremos la línea. Aaron terminó la llamada y se volvió hacia Lena. Prepare una distracción, quiero que cada nave de la flota desvíe la atención del Jarl lejos del argonauta. En el momento en que los escudos estén levantados atacamos. Lena dudó por un momento, y luego asintió, lo haremos realidad, comandante. Los siguientes minutos se sintieron como una eternidad.
El Argonaut se estremeció con cada explosión y Aaron pudo escuchar el crujido de los sistemas dañados que luchaban por mantenerse en línea. Las naves restantes de la flota comenzaron su retirada coordinada, llevando a las fuerzas Chitar más profundamente en una trampa. Los Chitar, detectando la debilidad, los siguieron ansiosamente sin darse cuenta de la maniobra mortal que se estaba poniendo en marcha. Los escudos están al 40%, informó Lena, no es mucho, pero aguantará un tiempo, los equipos de reparación casi han terminado. Los ojos de Aaron se fijaron en el mapa táctico y observaron cómo la flota continuaba alejándolos del Argonaut. Era una apuesta desesperada, pero no había otra opción, tenían que actuar rápidamente o arriesgarse a ser aniquilados en mi señal. Arin dijo con voz firme, cuando los escudos estén a plena potencia, atacamos. Era una maniobra peligrosa, la flota tendría que dar marcha atrás a toda velocidad mientras los Chitar todavía estuvieran involucrados en la persecución. Sería una ventana de oportunidad estrecha y si fallaban, la flota estaría expuesta a devastadores. Aaron sintió el peso de la decisión sobre ella. Si esto no funcionaba, todos morirían, pero tenía que confiar en su tripulación, en la fuerza de la flota Fénix. Una voz crepitó en las comunicaciones. Comandante, la flota de Chips ha interrumpido su persecución, se están preparando para lanzar una ofensiva final. El pulso de Aaron se aceleró, era ahora o nunca. Escudos ahora. Lena presionó el comando y los argonautas. Los escudos volvieron a brillar a máxima potencia justo cuando el Chitar disparó otra andanada de armas de energía. Los escudos aguantaron, absorbiendo el daño, pero solo por poco. Aaron no perdió un momento. La flota gira a toda velocidad. Las naves de la flota Fénix, golpeadas pero intactas, giraron en un instante. Los Chitar fueron tomados por sorpresa, incapaces de reaccionar a tiempo cuando los humanos lanzaron su ataque de Camter. Los ojos de Aaron se entrecerraron cuando la nave de mando, un imponente behemoth de diseño Chitar, apareció a la vista. La flota se coordinó y enfocó con precisión toda su potencia de fuego restante en el objetivo. El Argonaut desató sus armas más poderosas y las otras naves siguieron su ejemplo, creando un bombardeo de rayos de energía que se estrellaron contra la nave Chitar. Los escudos de la nave brillaron antes de colapsar bajo el asalto implacable. La nave de mando Chitar explotó en un resplandor ardiente, y por un momento el tiempo pareció detenerse. El resto de la flota Chitar vaciló, confundido, desorientado, habían perdido a su líder y sin coordinación vacilaron. Aaron dejó escapar un suspiro. No. Se dio cuenta de que estaba conteniendo. Esto no ha terminado, dijo, pero había una nota de triunfo en su voz. Pero es una victoria, la flota había dado un golpe decisivo, pero la verdadera batalla estaba lejos de ser una. Los Chitar vendrían de nuevo y el traidor dentro de sus filas todavía acechaba esperando el momento adecuado para atacar. Pero por ahora, la humanidad había recuperado un punto de apoyo entre las estrellas, y mientras los restos de la nave de mando Kiar flotaban en el vacío, Aaron supo que nunca caerían con sonido. Una pelea, el Argonaut cojeaba a través de las estrellas, su casco asustado y su tripulación cansada pero intacta. La batalla había terminado, pero ella guerra estaba lejos de terminar. La flota de Chitur había recibido un golpe devastador, su nave de mando había sido destruida, pero no fueron derrotados. Su retirada fue solo un descanso temporal, un respiro antes de que pudieran reagruparse y regresar con toda su fuerza. Aaron Valen estaba de pie en el puente mirando la oscura extensión del espacio. Las estrellas se extendían interminablemente ante ella y por primera vez en lo que parecía una eternidad, se permitió un momento de tranquilidad. El peso de la reciente batalla le había pasado factura, pero ahora había algo más, algo que ardía, más brillante que la fatiga, algo que se había encendido en el corazón de la humanidad y se negaba a extinguirse. Estaban luchando por su futuro. Lena Aaron dijo con voz firme pero tranquila, ¿cuál es el estado de la flota? La voz de Lena Harker llegó a través de la calma con la fría precisión de alguien que había visto demasiada batalla. Hemos perdido 3 naves por completo, y 2 más están en estado crítico. Las naves restantes mantienen sus posiciones, y comienzan las reparaciones. Necesitaremos reabastecernos y reabastecernos, pero nos hemos ganado algo de tiempo. Aaron asintió y el traidor tiene. Todavía los identificamos. El silencio de Lita se prolongó por un momento demasiado largo. No hay señales de una liga directa, pero hemos aislado las comunicaciones y ejecutado diagnósticos en todos los niveles. No hay signos obvios de sabotaje, pero comandante, todavía no estoy convencida de que sea alguien en una posición de alto rango. Es posible que Shar tenga más formas de infiltrarse de las que creemos. Esto podría ser algo más profundo. La mandíbula de Aaron se tensó. Había estado esperando esta respuesta, pero no hizo que fuera más fácil escuchar. El topo todavía estaba ahí afuera escondido entre ellos y esa incertidumbre la asentía cada momento de vigilia. No podemos perder el tiempo, Aaron dijo volviéndose para mirar la pantalla táctica. Necesitamos rastrear los movimientos del arca.
Quiero que todas las naves estén en alerta máxima y que todos los oficiales estén preparados para un contraataque. Lena reconoció la orden, pero antes de que pudiera transmitirla, el sistema de comunicación se iluminó con un mensaje cifrado. Aon entrecerró los ojos. Estaba marcado como urgente. Comandante, hemos recibido una transmisión de la Tierra. Lena dijo mientras decodificaba el mensaje. Es el Consejo. El corazón de Aaron dio un vuelco. El Consejo de la Tierra había estado inquietantemente en silencio desde la escalada de la guerra. Su respuesta habían sido lentos y cautelosos incluso ante la amenaza de la Tierra, pero ahora, después de su reñida victoria, parecía que finalmente estaban llegando. Háganlo. Aaron dijo que el holograma cobró vida y reveló el rostro del canciller Howder, el líder del Consejo de la Tierra. Su expresión era grave, como si estuviera a punto de dar una terrible noticia. La voz del comandante Valen Howder sonó tensa pero mesurada. Hemos estado monitoreando la batalla reciente y está claro que la humanidad es capaz de mantenerse firme contra la Tierra. Sin embargo, esta victoria no viene sin consecuencias. El Consejo ha tomado una decisión. Aaron se preparó. Sabía que esto iba a pasar, pero escucharlo en voz alta todavía se sintió como un golpe. Estamos ordenando al Fénix que regrese a la Tierra. Howder continuó con su tono inquebrantable. Has demostrado tu valor, pero ahora debemos concentrarnos en asegurando el mundo natal. Necesitaremos sus fuerzas aquí para proteger los sistemas centrales. La guerra está a punto de entrar en una nueva fase, comandante, y no podemos permitirnos perder la Tierra. La mente de Aaron corrió. Los Chitaar todavía eran una amenaza en la periferia, pero proteger la Tierra significaba abandonar las líneas del frente. Sería un cambio importante en la estrategia, y uno que podría darles el espacio que necesitaban. Para reagruparse y atacar de nuevo, el canciller Aaron respondió, su voz tranquila pero decidida. No podemos abandonar la lucha en las colonias exteriores. Los Chitaar se reagruparán y atacarán de nuevo, y si dejamos la flota debilitada se aprovecharán al máximo. Entendemos los riesgos, dijo el comandante Alord, pero la Tierra debe venir primero. Debes traer tu flota al sistema SA inmediatamente. La decisión es definitiva. La transmisión se cortó y Aaron permaneció en silencio, aturdido por un momento. El destino de la humanidad siempre había estado en juego, pero ahora el Consejo había elegido la supervivencia de la Tierra por encima de todo. Ella no estaba de acuerdo con la decisión, pero no tenía más remedio que obedecer. Lena observó a Aaron con atención. ¿Y ahora qué? El comandante Aaron exhaló lentamente, un fuego ardiendo en su pecho. Vamos a la Tierra, pero no dejamos la guerra atrás. Podemos defender la Tierra, pero tendremos que vigilar las colonias exteriores. Los Chitaar no han terminado con nosotros y no tengo la intención de dejar que se reagrupen sin luchar. Lena asintió, entendiendo el peso de la decisión. Entendido. Prepararemos la flota para el viaje. Aaron volvió su mirada hacia las estrellas nuevamente. La lucha por el futuro de la humanidad estaba lejos de terminar. Los Chitaar pueden haber sido repelidos por ahora, pero sus fuerzas eran vastas y regresarían. La humanidad había ganado esta victoria, pero era solo el primer capítulo de una guerra que abarcaría generaciones. El amanecer de una nueva era estaba en el horizonte y Aaron Valen guiaría a la humanidad hacia ella, inquebrantable, inquebrantable, y lista para reclamar su lugar entre las estrellas.